y que cortan todo. A pesar de este bono de 11.000 pesos, siguen las protestas y sigue también la actividad en la rural. En la rural está Jero Mura y está Martín Tetaz escuchándonos supongo que habrá escuchado, ojalá haya escuchado toda la data que tiró Jorge Liotti, que me parece recontra importante. Adelante. Bueno, María Laura, así es, y lo saludamos al diputado Martín Tetaz aquí en La Rural y le agradecemos por su tiempo. Gracias, Martín. Bueno, en medio de este contexto de crisis económica, política, recurrimos a tu análisis para saber, bueno, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Bueno, primero parece un poco más de certidumbre desde el punto de vista político. Lo que hubo con el efecto Guzmán, para llamarlo de alguna manera, fue un vacío de poder, la sensación de que había llegado Batakis, pero que esto no se había terminado, que los movimientos de las placas tectónicas de aquel terremoto que inició la salida de Guzmán todavía seguían existiendo y que por lo tanto las réplicas de aquel primer terremoto seguían. La sensación que la llegada de Massa vuelve a reequilibrar, a generar un equilibrio nuevo. Todavía no sabemos, no lo podemos adjetivar, no sabemos si ese equilibrio nuevo es positivo, es negativo. Vamos a ver, como dicen acá en el campo, estamos justo en La Rural, para ver el sexo del chancho hay que verlo caminar, ¿no? Entonces acá hay que verlo caminar al chancho, hay que ver las primeras medidas que empieza a anunciar ese gabinete, que seguro que en la configuración política es un gabinete con más fortaleza, a la vieja usanza de aquellos ministerios de Economía que manejaban la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía probablemente. Veremos, energía es una pregunta, veremos si energía entra dentro de la órbita de Massa o no, pero evidentemente hay una reconfiguración política. Eso es una buena noticia porque hay menos incertidumbre desde el punto de vista político y da la sensación que es un nuevo equilibrio político. Luego, si esto puede resolver el problema económico que tiene Argentina o no, bueno, yo creo que el populismo está agotado, que no tiene salida, salvo que Massa ofrezca una salida de 180 grados, con un cambio de rumbo absoluto. Viene empujado por buena parte del establishment económico de la Argentina, pero claro, cuando uno ve qué persona ha llegado empujada por el establishment en Argentina, recuerda la figura de Helvar, que llegó también empujada por el establishment, por todos los empresarios y terminó en su momento en una situación que terminó en el Rodrigazo. Entonces yo no tengo ninguna expectativa desde el punto de vista económico, quiero verlo igual, quiero ver, ojalá, porque vamos todos en el mismo barco, le vaya bien, pero antes de opinar sobre la economía tenemos que ver cuáles son las medidas que anuncia. Desde lo político parece que trae Massa cierta calma, cierto equilibrio nuevo. Sí, María Laura, hola, ¿cómo estás? A ver si te podemos ver, ahí está. Porque no me pones un punto, te interrumpo simplemente. Y me interesa todo eso que vos decís. Desde lo político, ¿qué estabas diciendo? Es que no te lo pongo al punto para que no me interrumpa, justamente lo hago a propósito. ¿En serio? Bueno, no digo nada entonces. Dale. Seguila. Sí. No, dale, por favor. No, lo político me parece importante desde lo político, tu opinión. Sabés que hablamos ayer por teléfono y vos me decías, lo único que queremos es que no choquen, que no sea peor, ¿no? Claro, porque hay mucha bronca, ¿no es cierto? Mucha angustia de la gente en la calle, la gente nos dice, hagan algo. Cuando vos le decís, bueno, ¿pero qué? No, échenlos. Y uno dice, bueno, pará. Tiene que madurar también la República. Este Poder Ejecutivo fue elegido para seguir hasta fin de su mandato. Echarlo implica la figura de un juicio político para el cual se necesitan 2/3 de los votos del Congreso. No los tenemos. Aún si los tuviéramos y hubiera elecciones anticipadas, asumiríamos con minoría en las cámaras, lo cual nos haría imposible hacer las reformas y por lo tanto fracasaríamos sin poder hacer la reforma que necesita Argentina. Con lo cual lo que tiene que hacer es, este gobierno se tiene que hacer cargo. Fue elegido para gobernar hasta el año 2023 y tiene que hacerse cargo de gobernar hasta el año 2023. Estábamos en un caos absoluto donde no quedaba claro quién mandaba, qué poder tenía dentro del gabinete. Yo me lo imagino a Georgieva, ¿no? en Estados Unidos, pensando, al final acabo de hablar con el ministro de Economía de Argentina y me lo cambian a los 10 minutos. Nadie sabe cuál es el interlocutor para tomar decisiones en Argentina. Está Luis Desde Palma el punto de vista Cané, político esto parece aclarar un poco el panorama, ¿no? Luis Palma Cané, que sabe de esto y que sabe un montón y que dice que lo que en Estados Unidos sintieron es no entiende nada, no sabe de macro, no quiero exagerar, pero es un poco así lo que dijo, casi sin eufemismo, ¿no, Luis? Sí, para contarle a Martín. Los conocimientos básicos para salir de ese equilibrio macroeconómico que realmente es crítico, ¿no? Esto es lo que dijeron de Batakis, Martín.
Sí, está bien. Yo ahora hacer leña del árbol caído no quiero hacerlo. No, Me parece que ya al gobierno le a faltó ver, el lo respeto dijeron antes suficiente a de la Bataki, llegada de porque mal Massa, que bien- Lo dijeron antes de la llegada de Massa. Sí, Justamente, pero vos quizás fíjate- tiene que vos ver con fíjate que se Claro, precipite eso es lo que- esta decisión. Sí. Sí. No, la decisión ya, vos tenés las mismas fuentes, muchas compartimos, porque yo todavía tengo algo de ese oficio periodístico que tenés vos en la sangre y hablo con muchas fuentes que me confirman esta decisión ya está tomada por la información que tengo yo. Y entonces, por eso me animo a asegurar como que ya está Sí. la figura de Bataki, no sabemos si va a terminar de secretaria de Hacienda o cómo, pero la centralidad en materia de decisiones económicas en la Argentina acaba de girar. Al mismo tiempo también giró la línea de sucesión. Esto es importante, porque si Massa sale de la Cámara de Diputados, la segunda pregunta es quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados y va a quedar en la línea de sucesión en un escenario eventual de estos que hablábamos ayer contigo, María Laura, de inestabilidad política que pudiera terminar en la renuncia del Poder Ejecutivo. Bueno, habría que llamar a elecciones de vuelta. Mientras tanto, ¿quién asumiría? Bueno, le toca al presidente de la Cámara de Diputados. O sea que Massa haya salido de la línea de sucesión no es un dato menor. Claro. La segunda pregunta es quién estaría luego ocupando esa línea de sucesión en diputados. Y la pregunta final de todas, desde el punto de vista económico, es ¿para qué hizo toda esta movida Massa? ¿Solo para equilibrar la política? ¿O tiene acaso algún plan desde el punto de vista económico para girar 180 grados en el rumbo económico? Porque está claro que si insiste en este rumbo económico no tiene ninguna salida. ¿Va a ser Massa la figura, el caballo de Menem que va a girar 180 grados? Permitime dudarlo. Lo que sí sé es que vos tenés un poco más de expectativa que Negri, que recién nos decía acá en el estudio, antes de ir para allá, para la rural, nos decía que nada, que no va a cambiar absolutamente nada, que no tiene ningún tipo de expectativa. Es más, que en general las expectativas, no le tengamos expectativa a esta situación. Vos tenés una expectativa política justamente porque Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados, tiene digamos, una muñeca y una personalidad en sí mismo, un liderazgo en sí mismo. Te entiendo que tenés por lo menos alguna esperanza, ¿o no? Yo digo, primero está bien, primero quiero poner un relativizar todo esto Claro. en los siguientes términos, ¿no? Yo este cuento del moderado que tiene otra cintura y que es bien recibido por el establishment ya lo escuché con Alberto. No quisiera otra vez caer en la misma ingenuidad de pensar en eso. Lo que sí digo es que claramente si alguien de la figura de Massa que se sale de la línea de sucesión para agarrar una papa caliente como es el Ministerio de Economía en este momento en Argentina, yo si lo haría, si yo fuera Massa en este momento, lo haría solamente para girar 180 grados, cambiar el rumbo de la Argentina y tratar de apropiarme de ese giro de 180 grados. Para continuar con lo que está haciendo el kirchnerismo hasta este momento en Argentina, me parece que si eso es lo que va a hacer Massa, bueno, lo lamento por Massa, pero sobre todo lo lamento por todos los argentinos, porque va a chocar nuevamente un barco en el cual vamos todos. Uy, qué lástima, Martín se tiene que ir, chicos, y yo quiero seguir hablando con Martín, acostumbrada ya a hablar con Martín mucho, por eso tenemos tanta confianza, y le voy a pedir a Javier Lanari que nos acompañe, que nos cuente cómo están los mercados. A ver, no sabemos si esta tensa calma la asociamos a esta reunión que parece importante, la expectativa de los mercados, o a otra cosa, Javi. Bueno, lo concreto es que hay expectativas, el mercado lee lo que está pasando en la política y hoy los dólares paralelos están bajando, María Laura, salvo el dólar blue, que habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas. En este momento el blue está en 321 pesos, pero la noticia, el dato es que el dólar contado con liquidación está bajando y fuerte. También el MEP, el CCL está en estos momentos, María Laura, el CCL es el contado con liquidación, 312 pesos, tiene una baja de más de 10 pesos respecto a la jornada del día de ayer. El MEP 305 pesos, fíjate cómo se empiezan a acomodar los dólares en la franja de los 300 dólares, de los 300 pesos. Te lo pregunto a vos porque está Martín y sé que se tiene que ir y le quiero hacer Sí. otra pregunta y me parece que bueno, que es una pregunta quizás muy chiquita, pero la gente que está mirando dice ¿por qué es importante que baje el contado con liqui? Bueno, a ver, el contado con liquidación es aquel dólar que utilizan las empresas para justamente hacerse de dólares y deshacerse de pesos. También es importante marcar que están subiendo los bonos argentinos un 9%, también las acciones. La jornada en el mercado financiero todavía no terminó, pero hay que ver cómo evolucionan en las próximas horas. Por ahora, expectativas de acuerdo a lo que está pasando en el gobierno. A ver, Martín, estamos atentos a todo lo que pasa. Una multicrisis, dice Luis Palma Cané, es lo que estamos pasando, es lo que estamos atravesando.
pasando. Entiendo de siempre tu criterio para decir las cosas, para no echar más leña al fuego. Vemos a una oposición que no está echando leña al fuego. No, porque además nosotros estamos en una república que tiene que madurar todavía, en una democracia que es adolescente, en el sentido que no terminamos de entender muy bien en muchas expresiones que se escucharon estos últimos días qué quiere decir vivir en una república con división de poderes. Nosotros desde el Congreso, como le pusimos límites al presidente para que no pueda aumentar las retenciones por decreto cuando no le aprobamos el presupuesto, se lo vamos a seguir poniendo, por ejemplo, para evitar que avance el proyecto de salario básico universal, para evitar que avance la moratoria que hace que sea lo mismo haber aportado que no haber aportado, para evitar que avancen proyectos como el impuesto a la renta extraordinaria o a la renta imprevista. Es decir, vamos a tratar de volver a conectar el esfuerzo con el resultado. La batalla final, María Laura, que es la que está tratando de dar el kirchnerismo y que se va a desarrollar en los próximos meses en Argentina, es la batalla por ver si la institución principal del capitalismo moderno, que es la propiedad privada, la que conecta el resultado con el esfuerzo que tuviste que hacer, se mantiene o no. O lo que vamos a premiar es esta planera que está recorriendo todos los canales celebrando que el sistema la incentiva a no trabajar, lo mismo que pasa con los chicos que los incentiva el sistema a pasar de grado igual aunque no estudien, y lo mismo que pasa con la idea esta del salario básico universal, que vos cobres un salario aunque no trabajes. Lo que está en discusión en Argentina en el fondo, que vamos a ver cómo se salda en los próximos meses, es si volvemos a conectar en Argentina, es una cuestión de valores, si volvemos a conectar en Argentina el resultado con el esfuerzo necesario para producirlo. Y mientras tanto, Martín, la cuestión hoy son las decisiones que no se toman, que no se quieren tomar, el limbo, el dron, vivir en otro lado mientras nos están pasando tantas cosas. Alberto Fernández nos dijo, Liotti, que resistía o resiste la llegada de Massa cuando, digamos, por lo menos para no chocar el barco, citándote a vos, se necesita un poco de mínimamente oxígeno, por más que no haya más expectativa que esa. Yo te agradezco un montón esta charla y la charla de cada día. El presidente ya ha demostrado... Sí, el presidente María Laura ya ha demostrado que no puede organizar un asado para 4 personas sin que se le quemen los chorizos. Entonces, la verdad que ha perdido su oportunidad, me parece, en la historia de ser la persona que toma las decisiones y pasa, con la llegada de Massa al gabinete, a una figura de presidente europeo. Viste que en Europa la figura central es la figura del primer ministro. El presidente en esas democracias parlamentarias muchas veces tiene un rol secundario, un rol más bien protocolar. Y creo que ese es el rol que le tiene la historia a Alberto Fernández para el año que le queda en el gobierno. Un rol protocolar, una especie de adorno, digamos, sería en este caso en la Argentina, que estamos acostumbrados a un liderazgo absolutamente presidencialista, ¿no? Así se gobierna la Argentina habitualmente, Martín. Y no lo suelto a Martín, fíjense, y él que tiene tanto que hacer. Gracias, Martín. No hay problema. Gracias, Martín. Muchas gracias. 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 Está Javier Lanari con nosotros y nos interesa que nos cuente eso. ¿Cuál es la información que tenés ahora, a esta hora, del rol que va a ocupar Sergio Massa en el gobierno? Dijo, porque lo dio el pie perfecto recién Martín Tetaz cuando dijo una especie de superministro y Alberto protocolar. ¿Será así como dice Tetaz? Bueno, se hablaba de Sergio Massa en la jefatura de gabinete. Lo concreto es que por estas horas se está más pensando en un Sergio Massa como una especie de superministro, pero del área de economía. Esto habrá que verlo porque, claro, María Laura, estamos en un gobierno en el que hasta que las cosas no ocurren no hay que dar por hecho nada. Ya lo vivimos hace